Bueno, como les dije, recuerden que todo esto está siendo grabado, así que vamos a tener la posibilidad de escucharlo más tranquilos después en casa. Quiero ahora darle la palabra a quien va a ser nuestro siguiente orador, Mauricio López Oropesa. Bienvenido, Mauricio. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Pablo. Casado con Analú, mexicano de nacimiento, ecuatoriano por elección y amazónico por vocación, ¿verdad? Eso intentamos. Eso intentamos, bien. Mauricio es laico ignaciano, miembro de la comunidad de vida cristiana, entiendo la CBX, ¿verdad? Sí. Ahí va. Y secretario ejecutivo de la REPAM, Red Eclesial Panamazónica, que bueno, que además de estar auspiciando este evento, ha sacado un comunicado bien fuerte en esta semana. Por ahí, Mauricio, después nos puedas contar de eso. En principio tenemos los mismos 20 minutos que el resto de los expositores, pero luego nos quedará tiempo para compartir, preguntar y aportar. Así que yo te pido que por ahí nos guardes algún material para compartir al final. De acuerdo, Pablo. Muchas gracias. Bueno, yo mientras les voy haciendo llegar las preguntas que va haciendo llegar la gente. Tenemos gente de muchas partes de la Argentina conectada, pero también de muchos países del mundo, Mauricio, así que creo que esta es una oportunidad de amplificar la voz de la Amazonia. Te damos la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Quiero compartir la pantalla un momento. Me gustaría invitarnos a todos y todas en este gesto de agradecimiento por estar aquí, agradecer a ustedes, a quienes me precedieron con esos testimonios tan inspiradores y conmovedores, y agradecer a Gladys por la invitación también, sobre todo para que tratemos de recuperar esa capacidad de misterio. En el fondo, lo que está en juego con esta pandemia, en esta crisis climática y ambiental, que es también uno de los gritos claros de la encíclica Laudato Si, 5 años después y todavía muy lejos de ser asumida y abrazada en su justa medida, lo que vemos es una necesidad de profunda conversión. Y esa no se consigue desde el intelecto, desde los discursos, sino desde la conversión profunda. Entonces estas manos son una invitación a recuperar la misterialidad y la maternalidad de Dios. Unas manos que precautelan, que cuidan, que trabajan cada día por dar paso a posibilidades de nuevo futuro, y que ahí está también el sentido del cuidado de nuestra casa común. En la Amazonia hay una experiencia profunda de misterio, pero como la hay en todas las culturas originarias, y en el fondo y en el origen de nuestra fe creyente también está esta convicción de la capacidad de recuperar el misterio que la sociedad actual, que los ritmos de vida nos han arrebatado, nos han mutilado esa capacidad. Y quiero compartir esta frase del libro sagrado de los mayas, del Popol Vuh, también para esta invitación a recuperar el misterio. Ellos dicen: arrancaron nuestros frutos. Perdón, estoy tratando aquí de mover esta. Ahora sí, perdón. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. Esta es la invitación esencial de la encíclica, del proceso del sínodo amazónico, y también la vía de salida en esta pandemia que va a marcar un antes y un después en nuestra realidad personal, comunitaria y global. ¿Cuáles son las raíces profundas que sostienen nuestra capacidad de misterio, que nos ayudan a rescatar esa capacidad de maravillarnos por aquello que es creado? Y luego esta frase de Teilhard de Chardin, que fue muy incomprendido en su época, que hace ya 70 años nos hacía un planteamiento que en ese momento sonaba polémico, quizá como el propio sínodo amazónico se convirtió por los medios con un grado de manipulación bastante lamentable en algo polémico, cuando no lo era. Era realmente un sínodo sobre la conversión de la iglesia, un sínodo sobre la vida, y un sínodo que, como el propio Papa dijo, era hijo de Laudato Si.
Y esta frase de Teilhard de Chardin creo que hoy es también fundamental, y es que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Esto lo transforma todo. Para los pueblos originarios, esta es una convicción de su identidad profunda que les permite relacionarse de una manera distinta que no es la del dominador con respecto a su entorno, porque provienen de él, porque se saben parte de él, porque su espiritualidad está conectada. Pero también en nuestra propia tradición creyente, eso está en el centro. Solo que esa visión de dominación, de control, nos ha arrancado la capacidad de ver esta verdadera teología de la encarnación. Es la encarnación misma de Jesús en medio de la realidad, que se hace tierra, que se territorializa para poder hacer posible su proyecto de reino, el que nos está gritando hoy. Encíclica, sínodo, pandemia, como un trípode que nos confronta y nos pide cambios profundos. Fundamentalmente, la palabra de fondo que conecta estos tres grandes procesos, movimientos o invitaciones es conversión, conversión, conversión. En nuestra tradición creyente, metanoia, conversión radical del corazón, transformación profunda que no viene de cartas encíclicas, de lecturas sapienciales o simplemente de palabras, sino que brota desde adentro. Y solo puede acontecer cuando reconocemos esta maravilla de Dios en lo creado. Quiero plantear algunas claves desde la tradición de nuestra fe que creo que nos pueden ayudar en este sentido. La primera, recuperar una espiritualidad de la creación. Cuando Dios nos crea de la tierra. No hay nada pagano en esto. No hay nada ajeno a nuestra identidad creyente. No es algo de culturas aborígenes, originarias, que de por sí eso en sí es algo positivo. Pero es nuestra propia tradición creyente. Cuando Dios nos crea a partir del barro y nos crea a imagen y semejanza y sopla el soplo de vida para que ahí acontezca el camino también del sueño de Dios para nosotros y nosotras, el sueño del reino. Una espiritualidad de la fraternidad en una verdadera ruptura que sigue siendo todavía vigente hoy entre Caín y Abel. La visión del dominador que habita en todos nosotros y nosotras, que sigue también venciendo de tantas maneras en nuestras sociedades, y la de Abel, quien precautela, quien cuida la vida, quien la acompaña. Cuando Caín asesina a Abel, como lo seguimos haciendo todos los días, con migrantes, con excluidos, con la hermana casa común, con esta noción de consumo, de cultura del descarte, ahí Dios mismo nos pregunta, como Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la sociedad hoy, y en esta pandemia lo estamos viviendo, sigue respondiendo con la misma visión del fratricida. Y es, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Más complejo aún, y el Papa Francisco lo pone en el centro de la encíclica Laudato Si, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermana Madre Tierra? Somos capaces de reconocer en la hermana Madre Tierra una verdadera otra, una alter, la alteridad con el otro hermano y hermana, pero también con la hermana Tierra, sin un temor, sin justificación de paganismo y de pérdida de la ortodoxia de nuestra iglesia, como tan fuertemente nos atacaron en el sínodo, cuando nos ha creado Dios mismo de la tierra, cuando la visión de Abel, que es el que precautela la vida, es la que Dios favorece, y donde se rechaza esta visión del dominador. Y luego la espiritualidad liberadora y profética. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo y que no se consume, vive esa experiencia de misterio que hemos perdido. Dios le llama a acercarse, como nos llama hoy, frente a esta hermana madre tierra, la maravilla de la creación. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Le dice lo mismo que nos está diciendo hoy, y es: quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra sagrada. Y después Dios le pide a Moisés: libera a mi pueblo. He visto, he escuchado y he sentido el clamor de mi pueblo, libéralo. Moisés, como nosotros, es medio tartamudo, medio incapaz, medio temeroso, y Dios le dice: yo te acompañaré, yo estoy contigo. ¿Confiamos o no confiamos en este llamado a la liberación, que en la encíclica Laudato Si es evidente?
frente a la crisis climática, en el sínodo es también el centro, y en esta pandemia es imprescindible la espiritualidad liberadora y que tiene que ver con tierra sagrada otra vez. Nada ajeno a nuestra fe, la tierra como el sitio en donde Dios se hace presente y donde acontece entre nosotros. Y luego una verdadera espiritualidad de la encarnación. Como ya decía Pablo, yo soy hijo de la espiritualidad ignaciana y en los ejercicios espirituales, en el centro de ellos, hay una contemplación que es la contemplación de la encarnación. Dios mismo, Dios Trinidad, miran la tierra y ven cómo nos vamos alejando del proyecto soñado, ven cómo vamos perdiendo el rumbo y Dios decide, hagamos redención del género humano, encarnémonos en esta realidad, hagamos opción preferencial, se encarna no en los palacios, sino en las periferias. Este sínodo ha sido un sínodo de periferia que viene al centro. Dios mismo se encarna en Jesús en la periferia. Se presenta primero a los pastores indeseables de oficios impuros y a ellos les anuncia en primera instancia la esperanza. ¿Cuánto de eso sigue presente en este llamado al cuidado de la casa común? Los indígenas, a veces considerados de segunda, las personas que cuidan con sus opciones de defensa de la tierra, que están siendo literalmente asesinados en tantos lugares, ellos que son periferia son bienaventurados y han de ser bienaventurados como preferidos de Dios, no solo como retórica, sino como opción misma de Dios que se encarna. Por último, la espiritualidad del diálogo intercultural, el encuentro de saberes, la capacidad de abandonar una visión colonizadora tan presente en nuestra sociedad occidental para poder entrar en el misterio de Dios presente en otras culturas, elemento esencial del Concilio Vaticano II, elemento que desarrolla el magisterio latinoamericano y que en el sínodo sentimos que encuentra un punto de gran profundidad. Y ahí sí también en el rechazo racista de muchas de nuestras culturas y también de estructuras de nuestra iglesia, lamentablemente nos damos cuenta de la incapacidad de abrazar esa diversidad. Es como si redujéramos la grandiosidad y la capacidad de Dios de serlo todo en todos y estar presente en todas las culturas para reducirlo a una visión de espejo que me refleje a mí con mis propias limitaciones, identidades y categorías del mundo. Esto como un punto de partida, y yo creo que este es el otro elemento, lo que nos hemos enfrentado en la encíclica Laudato Si, por cierto, dicho por muchos, el documento más importante de esta generación. Repito, no un documento de iglesia, el documento más importante existente en el mundo de esta generación, que incorpora la reflexión científica, la reflexión social, la reflexión política, el elemento esencial del evangelio y propuestas concretas donde la iglesia se pone delante, haciendo un planteamiento potencialmente transformador, porque también hay que decirlo, lamentablemente somos muy pocos, creo que somos marginales los que vamos tratando de abrazar esta categoría como parte inherente de nuestra identidad de creyentes en Jesús. Pero hay que decirlo con todas sus palabras. Hoy no se puede ser creyente en Jesús ni en su proyecto de reino sin abrazar el cuidado de la casa común. Y esto no es ningún exceso ni es herejía. Es magisterio de la iglesia, igual de magisterio que el magisterio social que ya existe, que es bellísimo también y que conecta como evolución de la revelación de Dios, pero también igual que el magisterio sacramental y todo el magisterio tan valioso de nuestra iglesia. Laudato Si es magisterio de la iglesia, no es documento de verdes ecologistas, no es documento opcional, es inherente a nuestra fe. Y entonces los rasgos de un mundo roto, el verdadero pecado estructural ecológico contra el mundo, contra el futuro y las futuras generaciones y contra la Amazonía, se llama cultura del descarte, como el Papa lo ha denunciado de tantas maneras. Se llama inequidad global. No es que no haya suficientes bienes de la creación, es que cuando 6 familias concentran el 50% de toda la riqueza planetaria, repito, 6 familias, igual que 3.600 millones más pobres del planeta, esto no tiene futuro. Cuando el 1% de la población concentra la misma cantidad que el 85%
Cuando el 1%, perdón, concentra el 85% de todas las riquezas planetarias, esto no tiene salida. Una visión de desarrollo, sí, sin fin, concentrador, unívoco, produce naturalmente, y esto no es ideología, es cuestión científica, material, biológica, lo que produce es un mundo que no tenga futuro, no hay sostenibilidad posible. Todas nuestras acciones son necesarias y bienvenidas, pero el elemento central y esencial se llama inequidad. Esta concentración, destrucción que estamos viviendo tiene que ver con una visión sin límites que no tiene futuro. Y no es para alimentar a los más pobres. Cuando se dice que destruimos la Amazonía porque hay que distribuir mejor la riqueza o dar de comer a los pobres, no es verdad. La inequidad simplemente se sigue ampliando y hoy desperdiciamos cerca del 40% de la comida que producimos. Es un pecado ético la no distribución de la comida porque ella existe, porque se está desperdiciando. No es que necesitamos destruir más. Esto estaba detrás del proceso sinodal amazónico. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento. Quisieron engañarnos diciéndonos que el peligro de este sínodo era que nos estaba alejando de la ortodoxia y de los valores esenciales de nuestra fe. Primero, por revelación de Dios y por esta perspectiva de misterio. Para Dios nada es ajeno. Y más aún cuando, como dice la encíclica Laudato Si, nuestra vida depende de enfrentar esta crisis y de sentirnos parte de esta tierra y no dominadores de ella. Caín y Abel nuevamente. Nos quisieron de alguna manera distraer y sabemos que eran personas que estaban detrás de campañas como las que se hicieron en Estados Unidos o en Brasil, donde utilizan el discurso del miedo sobre temas que consideramos que son intocables de nuestros valores para desde para por debajo defender una causa. ¿Cuál era la causa que estaba detrás de la resistencia al sínodo? ¿Qué pasaría si 1.300 millones de católicos y varios cientos de millones más cristianos asumieran el llamado de la encíclica Laudato Si y se lo creyeran y se lo asumieran como inherente a su opción de fe, como elemento magisterial, ineludible, impostergable e igualmente en el sentido de reino como cualquier otra parte de la magisterio? Este mundo cambiaría. Este mundo pondría en absoluta crisis a todos esos intereses de los grandes grupos de poder. Eso estaba detrás del sínodo. Y ahora, sin pensarlo, sin imaginarlo, con un profundo dolor, y lo digo con todo el respeto del mundo, porque en la Amazonía estamos llegando ya cerca a las 100,000 personas contagiadas por el virus de la COVID-19, y donde ha habido ya más de 5.500 muertos, donde tenemos cerca de 20,000 indígenas contagiados, con una tasa de mortalidad 4 veces más que cualquier otra persona. En este sentido, lo que estábamos diciendo es, había una resistencia a que hubiera esos cambios y tuvo que ser una pandemia, un virus microscópico, el que nos haya hecho conocer nuestros límites, darnos cuenta que no somos Dios, que no somos el centro, que no todo está resuelto, pero por otro lado que podemos vivir con menos, que podemos vivir de manera distinta, que aunque realmente sea una lección dolorosísima, nos damos cuenta que la situación puede cambiar en materia medioambiental, pero también nos damos cuenta con mayor fuerza que los poderes que dominan este mundo se quieren reforzar para seguir haciendo lo mismo. Miren la catástrofe del gobierno de Brasil que tenemos frente a nosotros. Miren la catástrofe de actitudes criminales de representantes que deben de proteger la vida y defenderla, que lo que están haciendo es afirmando la economía y una economía de destrucción, de muerte y de desigualdad por encima de todo. Pues esto es lo que ha marcado el sínodo. Y por eso insisto en lo que el Papa dijo. Este sínodo es hijo de la Laudato Si. Y yo digo, también hijo de la Evangelii Gaudium. Es decir, la conversión socioambiental, pero también la conversión pastoral para una iglesia en salida y en salida misionera, que evangeliza en lo social, que se encuentra con las culturas distintas y se enriquece. Quiero comentar algunas tensiones que vivimos en el sínodo que ayuden a ampliar la perspectiva, porque el sínodo no es ni fue un sínodo de un territorio amazónico.
el Papa con mucha claridad hizo que este sínodo fuera sobre una realidad de importancia vital para el planeta, pero un sínodo universal. Lo que el Papa escribe en Querida Amazonía es magisterio pontificio y es para toda la Iglesia universal. Hay que discernir profundamente las claves de los 4 sueños del Papa Francisco en Querida Amazonía para aplicarlos en la realidad. Es la aplicación de la encíclica Laudato Si, por lo tanto, replicable y adaptable a cualquier otra realidad. Pero lo que veíamos en el sínodo era tensiones específicas. La primera tensión era, ¿es un sínodo local o es un sínodo global? Fue desde el inicio un sínodo bipolar sobre una realidad que grita, que necesita urgentemente una respuesta, pero con implicaciones globales. La Amazonía aporta el 20% del agua no congelada del planeta. Uno de cada 5 vasos de agua que tomamos en cualquier lugar del mundo se lo debemos a la Amazonía. Es el mayor estabilizador climático del planeta, pero la zona con mayor grado de deforestación en los últimos años, incluso en estos tiempos de cuarentena. En este sentido, el sínodo es bipolar, local y global simultáneamente. 2 perspectivas también en el sínodo, una lógica de Kairos. Dios se revela paulatinamente, no en nuestros ritmos, sino en los ritmos de la revelación de Dios para marcar cambios en la iglesia. Reformas que para algunos nos dicen que ya llevamos décadas enteras de retraso desde el Concilio Vaticano II, para el creyente Dios se va revelando en su ritmo y en su proceso y nos va marcando las perspectivas de reino que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo un sínodo de Cronos, la urgencia de responder ante la crisis ambiental que no permite perder un minuto más, que necesita una profecía viva que salga al encuentro de estos pobres. Termino, y habría muchas cosas más que decir, pero termino con una par de anécdotas con nuestro querido Papa Francisco. Tuve el privilegio de participar en el consejo presinodal de este sínodo amazónico y recuerdo muy bien en un momento tomando café, era un grupo no tan grande, el Papa se acercó y una conversación muy amena, pero luego se puso serio y dijo, pongan atención a lo más importante. La periferia es el centro. Es decir, todo aquello que se consideró descartable, indeseable, se vuelve ahora un elemento iluminador de nuestra realidad. Qué novedad para nuestra iglesia, qué escándalo para algunas estructuras tradicionales de la jerarquía. Es evangelio puro. Ese evangelio puro son las bienaventuranzas, son los descartables, los pequeños, los pastores que encuentran a Jesús. Es el nacimiento de Jesús en un entorno de un portal de Belén, en una situación que parece periférica. Es la incapacidad del centro de reformarse a sí mismo porque no puede ver otra manera. Y es una periferia que no quiere derrumbar el centro, quiere iluminar para ayudar en su transformación. Y lo otro que nos decía el Papa, nunca experimenté un grupo de preparación del sínodo tan libre y tan lleno de alegría. ¿Cuál era la diferencia? No eran representantes de instancias de alto nivel, muy respetables por cierto, eran obispos misioneros que les duele la realidad, que se juegan la vida todos los días, que tienen sembrado en su corazón la sangre de los mártires, que viven con una precariedad impresionante, una misión casi imposible, y que lo que estaban llevando era la voz viva del grito de los pobres y el grito de la Madre Tierra al centro. Y el resultado ha sido este bellísimo proceso que hoy con la pandemia, en profundísimo dolor, también nos confirma que necesitamos cambiar ya, y para los creyentes no es opcional, es una conversión integral urgente. Creo que lo primero que podemos decir sobre esta experiencia del sínodo amazónico, que no tiene nada en sí mismo de novedad, es el proceso de revelación de Dios, quizá más explícitamente desde el Concilio Vaticano II, con todo el magisterio de la Iglesia, pero quizá la novedad es que territorializa en una clave de bioma, que rompe con las estructuras tradicionales de los estados o de la propia iglesia para responder a una dimensión de la vida mucho más amplia. Ahí está la clave de la categoría de ecología integral del Papa. Y en ese sentido, esa es como la conexión que quiero hacer con
con ustedes también en toda la región más hacia el sur. No es un sínodo sobre un territorio lejano sobre el cual hay a veces una imagen folclorizada o lejana, que además es natural. Se trata de un nuevo dinamismo eclesiológico emergente que quiere ser un proceso reformador de la Iglesia. Hablé hace 3 días con Monseñor Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina, y con Monseñor Massín, que es el obispo de Reconquista, encargado de la pastoral indígena en Argentina, sobre el inminente proceso que junto con la REPAM ha venido dándose de unos 5 o 6 años para acá. Un poco antes que la encíclica Laudato Si, la REPAM había nacido, y es la red eclesial del Gran Chaco y el acuífero guaraní, que conecta mucho más allá de una visión aislada de país a la región que está, digamos, integrada en este sistema vivo, que es un bioma, sea el acuífero o el Gran Chaco, que incluye, pues, para el acuífero Uruguay, sur de Brasil, Argentina y Paraguay, y en la parte del Gran Chaco, además de Argentina, Paraguay y Bolivia. Hay un avance significativo en articularnos en red a propósito de este bioma, con vida consagrada, obispos, cáritas, organizaciones. Yo les animo a que sigamos en contacto. Tendré pues el regalo de estar animando estas redes también. Hay otra en Mesoamérica que lleva unos 2 años. Tuve el privilegio de estar en el nacimiento de la red eclesial de la Cuenca del Congo, en toda esta región del África. En Asia Pacífico lo mismo. Hay una irrupción de un nuevo dinamismo eclesiológico que permite que la encíclica Laudato Si pueda ser concretizada. Entonces, creo que ahí hay una cuestión como muy concreta de ubicar cómo el sínodo amazónico implica y llama a la respuesta en mi propia realidad. Segunda cuestión, me gustaría ofrecer, que creo que esto ha sido también significativo, unos materiales muy concretos que la REPAM ha elaborado, no sobre la Amazonía, sobre la Laudato Si en general. Basta buscar en cualquier explorador y poner serie radial Laudato Si. Así de simple. Serie radial Laudato Si. Son 20 capítulos que produjimos sobre un modelo creativo que ha servido muchísimo. San Francisco de Asís vuelve a la tierra hoy, 800 años después, 900 años después, se da cuenta del desastre que hemos causado, pero como es este hombre de paz, dialoga con las criaturas, empieza a dialogar con las criaturas hoy y habla con la hermana Soja en Argentina. De hecho, me acuerdo que ese capítulo es ahí. Habla con el hermano Petróleo, habla con el hermano Maíz Transgénico, con la hermana Lombriz, con la hermana Abeja. Desarrolla todo el contenido de la encíclica en un lenguaje como muy accesible y creativo para poder plantear todos estos como lineamientos que son inherentes a la doctrina de la Iglesia. En el mismo sentido, si buscan en cualquier explorador el viajero de Asís, así también de simple, el viajero de Asís, esa es una serie audiovisual de caricatura con la misma tesis. San Francisco de Asís vuelve a la tierra, son 7, 8 capítulos que se han utilizado con niños, con grupos parroquiales, con organizaciones. Realmente creo que ayudan muchísimo e ilustran una realidad regional sobre la situación también de la Laudato Si. Me preguntaban que ha sido, además, la Laudato Si ha sido tardíamente aceptada en algunos ámbitos eclesiales. Yo soy menos optimista. No ha sido aceptada ni siquiera tardíamente en muchos lugares. Hoy hay como en una analogía que puede ser fuerte, pero en esta pandemia hay como un respirador que está disponible para la encíclica Laudato Si con esta celebración de los 5 años. Se estaba quedando sin oxígeno, estaba perdiendo fuerza y vida. Yo decía, esto se ha usado más a veces afuera de los ámbitos eclesiales. Los jóvenes ciertamente han asumido un papel protagónico y aquellos que ya tenían una opción se han sentido empoderados. Pero miren parroquias, miren organizaciones eclesiales, miren jerarquía, miren múltiples ámbitos, siendo magisterio de la Iglesia, cuánto se ha asumido. Y más fuerte aún, cuánto han cambiado su manera de ser y estar en el mundo a la luz de la encíclica. Muy poco. Yo he estado en ámbitos interreligiosos, de diálogo de saberes con pueblos originarios, abrazan
valoran, los pueblos indígenas le dicen al Papa el gran abuelo que nos escuchó y que proyecta en la encíclica nuestra sabiduría. Otras religiones tienen encuentros sobre la encíclica Laudato Si, donde empujan procesos de cambio. No es que nuestra iglesia no lo haya, pero yo creo que ha sido muy poco extendida y ante la crisis que tenemos se tiene que extender mucho más. De las experiencias más fuertes que tuvimos en el sínodo que me preguntaban, yo sin duda diría, no la asamblea, no los encuentros con el Papa que han sido maravillosos y un privilegio. Lo verdaderamente significativo como novedad y como algo inédito para la iglesia en este proceso sinodal fue la REPAM, la red pues, que tengo el privilegio de acompañar, por pedido del Papa y del sínodo, amplificó la escucha al territorio, como nunca antes se había hecho en la historia. Los sínodos consultaban a los obispos, que a veces consultaban con sus consejos pastorales. La REPAM, fiel a su naturaleza, que es estar en el territorio, acompañar a los pueblos, se extendió en 300 puntos de escucha sinodal formales asociados al sínodo, donde participaron 87,000 personas en la escucha sinodal, 22,000 de manera directa en foros, asambleas, ruedas de conversación y 65,000 en las fases preparatorias. Comunidades indígenas completas con el cuestionario del sínodo, respondiendo y delegando a 5 o 6 personas para ir a las asambleas. Una cosa bellísima. Y damos fe y damos cuenta que el sínodo por eso fue tan complejo, transformador, quiero creer, porque traía las voces de la periferia que venían al centro como el Papa lo había señalado, y están en el documento. Y lo más hermoso es que ahora que estamos retornando de la asamblea sinodal a los territorios, aunque ahora con la situación de la pandemia eso se ha tenido que parar, pero la gente nos decía, eso que está ahí soy yo, esa voz es mi voz, eso que está expresado ahí no solo me representa, sino que lo asumo y lo afirmo como agenda también eclesial para empujar en este sentido. Y las últimas preguntas van en esta línea, el liderazgo, la clase política. Yo creo que, como se dice, no hay una forma más alta de caridad que no sea la política. No la partidista, no la politiquería, sino el bien común. Y yo creo que hemos dejado y permitido demasiado que grupos arribistas con intereses particulares se tomen también esos espacios. Y yo creo que no se trata necesariamente de una cuestión, insisto, partidista, pero sí una acción organizada desde la doctrina social de la Iglesia, que hace un llamado ineludible al bien común y a la participación también en los ámbitos civiles y políticos, donde solo los laicos tenemos la mayor posibilidad de hacer la diferencia. Estos testimonios que escuchamos antes de mi intervención son claros ejemplos de gestos proféticos que tienen implicaciones políticas. No tengamos miedo a las implicaciones políticas de nuestra identidad creyente. El peligro es que se convierta en una opción politizada, pero la implicación política del ser creyente y de la doctrina social en la opción preferencial no es opcional, es ineludible. Y en la formación de liderazgos nos falta muchísimo. Creo yo, con la encíclica Laudato Si, a veces la gente me dice, ¿qué podemos hacer? Es la primera vez que una encíclica y un documento nos dan el programa en las manos, capítulos 5 y 6, educación ecológica, espiritualidad ecológica, trabajar con niños, jóvenes, adultos, incidencia en lo local, en lo nacional, en lo internacional. Hay un programa ya elaborado. Yo les animo pues a quedarnos con esta invitación de las 4 conversiones que nos da el Papa en Querida Amazonía, que son aplicación de la Laudato Si, una conversión social, defensa de derechos, denuncia profética, opción preferencial, una conversión cultural, valorar la riqueza de lo diferente, que ilumina, que inspira, que permite diálogos fraternos, no colonizadores, de crecimiento mutuo, porque Dios lo es todo en todos, y que no afecta ni amenaza mi identidad, la puede enriquecer sin ninguna pretensión proselitista, pero cuando también haya esa apertura fraternal, compartir lo que nos da vida, pero sobre todo para precautelar culturas, la diversidad de la vida, que esto también da un tono mucho más rico al rostro de Dios. Conversión ecológica, la encíclica Laudato Si
No hay una sola crisis ambiental u otra social separadas. No hay dos crisis separadas, es una sola crisis socioambiental y estamos ante la mayor, digamos, el mayor desafío de nuestros tiempos, con la crisis ambiental y con esta situación de la pandemia. No da el tiempo, pero la pandemia no es causada pero se expande con más rapidez por toda la deforestación, que también alguien lo preguntaba. No hay cuarentena para destruir la casa común. Se ha ampliado la deforestación en casos como en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Siguen deforestando a ritmos como antes no se habían dado. Están aplicando leyes, pasando leyes rápidamente, aprovechando de la situación de la cuarentena, y esto es gravísimo. La conversión ecológica, la relación que hemos tenido con lo creado, con los animales, explica esta pandemia sin duda, y una conversión pastoral, una iglesia en salida, profética, que abraza sus fundamentos, pero que se pone también en clave de parresía, de hablar la palabra valiente y de responder a los gritos concretos de la realidad, como Jesús mismo haría, como Jesús mismo hace, viendo al crucificado presente ahí, concretamente, en cada realidad enfrente de nosotros.